Bienvenidos a la Iglesia Bautista de la Gracia. Estamos aquí reunidos por la misericordia del Señor, un domingo más, a escuchar, aprender y aplicar esta palabra que Él tiene para esta mañana. Queremos que busquemos siguiendo la serie del Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 35 al 38. Y hemos titulado este mensaje, Mensajeros valientes de un Dios victorioso. Mensajeros valientes de un Dios victorioso. Amén. Lucas 22, 35 al 38. Dice la palabra del Señor. Y les dijo, cuando los envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Y ellos contestaron, no, nada. Entonces les dijo, pero ahora, el que tenga una bolsa, que la lleve consigo. De la misma manera, también una alforja, y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. Porque les digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito. Y con los transgresores fue contado. Pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. Y ellos dijeron, Señor, mira, aquí hay 2 espadas. Y él le dijo, suficiente o basta, en otras versiones. Padre, gracias por tu palabra. Señor, yo te pido que sea tu Espíritu Santo hablando a través de ella, Señor. Quita de mi boca cualquier opinión, cualquier palabra que no sea lo que tu Espíritu Santo quiere mostrar en esta mañana. Que seas tú hablando, Señor, y que podamos internalizar esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón y aplicarla en nuestra vida para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, aquí dice, mensajeros valientes de un Dios victorioso. Hay palabras importantes allí. Valor, victoria. Bien, valor, victoria, ¿verdad? Y cuando leemos el texto, a veces cuando uno lo examinó por primera vez o leyéndolo varias veces, usted sabe que hay que leerlo muchas veces. Uno al principio entiende lo que entendieron los apóstoles. Lo mismo que ellos entendieron, uno entiende al principio, ¿verdad? Cuando él termina de hablar todo eso, los apóstoles dicen, aquí hay 2 espadas, Señor. Bien, nosotros a lo mejor si hubiésemos estado allí, hubiésemos dicho, hay 2 espadas también. Pero eso no era lo que estaba diciendo el Señor, ¿verdad que sí? Él habla de cómo fue la misión, estando físicamente él presente allí con ellos, y cómo va a ser la misión cuando ya se cumplan todas las cosas. ¿Ok? Hay una diferencia importantísima, ¿verdad? Por eso es que en ese versículo 36 él dice, pero ahora, ¿verdad? Y esto lo tenemos que ver en el contexto de la conversación que estaba teniendo el Señor allí en el aposento alto, inmediatamente antes, ¿qué le había dicho el Señor a Pedro? Satanás me ha pedido, ¿para qué? Para zarandearte. Aquí en Puerto Rico, zarandearte, pues es lo mismo que significa zarandearte, es como, ¿verdad? Moverte, trujarte. Pero yo oraré y cuando tú regreses, fortalece a tu hermano. O sea, el Señor sabía que él iba a llegar arrepentido y que iba a fortalecer a su hermano. Todo lo que está ocurriendo en esa conversación, en ese tiempo, en ese lugar allí, tiene que ver con lo que va a ocurrir en un tiempo próximamente posterior. Ya se acercaba el tiempo de que Cristo fuera entregado, que fuera arrestado físicamente, fuera juzgado en el juicio más injusto que ha habido en la historia de la humanidad. Y luego de eso, condenado a muerte, crucificado, muerto,
sepultado y luego ustedes saben, ¿verdad? Resucitado. Por eso es que hablamos de un Dios victorioso. Y cuando vemos el versículo 37 que habla de transgresores fue contado, tenemos que remontarnos de lo que dice la palabra de Dios sobre Cristo. Y específicamente en Isaías 52:13, Isaías 52:13, porque a veces citamos 53, pero esto empieza en el 52. Dice, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto, vuelve a repetir, ¿verdad? Muy en alto, como que lo afirma, o sea, exaltado, prosperado, engrandecido, será puesto muy en alto. ¿Eso es derrota o es victoria? Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que de los hijos de los hombres. De esa misma manera asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él su boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Lo que el mundo ve como una derrota, la realidad es que una victoria. ¿Bien? Porque, como dice Gruden en su libro de Doctrina Bíblica, cuando hablamos de la resurrección, cuando hablamos de esa victoria, que inició en la cruz y se consumó con la resurrección, dice él que la resurrección de Cristo no fue simplemente un regreso a la vida, como otros lo habían experimentado. Conocemos gente que fue resucitada por Cristo, ¿verdad que sí? Lázaro, por ejemplo, lleva 4 días de muerto. Dios lo resucitó, Cristo lo resucitó. Lázaro se murió otra vez. Se murió otra vez. Lázaro envejeció. Sí envejeció. Así como la hija de Jairo. Así como muchos otros. Pero tenemos que entender la victoria en su contexto real. Si Jesús hubiese resucitado como los demás, pues él hubiese envejecido, se hubiese puesto viejito y se hubiese muerto otra vez. ¿Verdad que sí? Pero eso no es así. Cuando Jesús resucitó, fue lo que llama la palabra primicias. Y siempre escuchamos la palabra primicias y como que no buscamos, oye, ¿qué significa esto realmente, literalmente, qué significa? Pues mire, las primicias es un término agrícola. Agrícola. A los que les gusta la agricultura. La primera muestra de la siega, lo primero, el fruto inicial. Ese fruto inicial indica cómo va a ser el resto de ¿qué? De la cosecha. ¿Van viendo? Cristo, como las primicias, muestra lo que nuestros cuerpos resucitados serán cuando en la cosecha final de Dios Él nos resucite de los muertos y nos lleve a su presencia. Amén. Explico esto un poco. Hablamos de la resurrección como un término general y decimos Lázaro resucitó, el otro resucitó, pero miren hermanos, hagan el análisis, se murieron otra vez, físicamente se murieron otra vez. Pero ellos también recibieron ¿qué? Las primicias. Cuando Cristo resucitó, ¿Cristo podía estar en un lugar y después estar en otro lugar? ¿No han escuchado que en un momento dado, cuando los apóstoles todos están reunidos, estando la puerta cerrada, porque enfatiza Mateo en eso, estando la puerta cerrada, Él estuvo entre ellos, ¿verdad que sí? En el camino de Emaús, cuando iba con los hermanos que iban a Emaús, creyentes, estuvo con ellos. Ellos no se dieron cuenta de quién era Él hasta que Él quiso abrirle los ojos y ellos se dieron cuenta. ¿Y qué ocurrió después que cenó con ellos? Desapareció de su vista. O sea, no era una resurrección física normal como la de Lázaro y como la de la hija de Jairo.
era primicias. Por eso es que entonces ese primer punto se titula Dios es victorioso. ¿Por qué? Porque la victoria fue sobre la muerte física y sobre la muerte espiritual una vez y para siempre. No fue una vez un ratito y después volvemos al estado anterior en que estuvimos. ¿Se dan cuenta? Es una vez y para siempre. Y Él es la primicia. ¿Por qué? Porque como Él resucitó, así también nosotros vamos a ¿qué? A resucitar también. Amén. Eso es importante entenderlo. La resurrección prometida a nosotros no es la resurrección que se llevó a cabo en Lázaro y en la hija de Jairo, que fueron gloriosas manifestaciones del poder de Dios, no cabe duda. Pero esa resurrección que el Señor nos ofrece a través de su resurrección es la victoria sobre la muerte para siempre. Es para siempre. Hay un pastor misionero en Perú que se llama José Mendoza, que lo conocen por Pepe Mendoza. Yo creo que algunos aquí saben quién es. Y miren qué interesante lo que él expresa. Él dice, Jesucristo no es para nosotros un mártir. Él es un salvador. Hay una diferencia bien grande entre un mártir y un salvador. Un mártir muere por causas que posiblemente se repitan. Lamentablemente, Martin Luther King murió por la causa de la discriminación racial y sigue habiendo discriminación racial en Estados Unidos. Es un mártir. Cristo es un salvador. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte, el pecado y el fracaso, para darnos también de su victoria. Volvemos a la primicia. Nos está dando de que de su victoria Él nos hace a nosotros victoriosos. Y a veces decimos, somos más que vencedores en Cristo Jesús, pero analicemos eso. ¿Por qué somos más que vencedores? Porque esas primicias que es Cristo resucitado, esa victoria de Cristo en la cruz del Calvario en su resurrección, ha sido dada a nosotros. Y nosotros vamos a resucitar con un cuerpo nuevo, glorificado, como el mismo que manifestó Cristo cuando estuvo luego de la resurrección, muchos días más sobre la tierra, hasta que ascendió a los cielos. Por lo tanto, lo que el mundo ve como fracaso, realmente es una victoria, porque ¿quién ha vencido la muerte? Menciónenme otro. ¿Quién ha vencido el pecado? Menciónenme otro. Y sobre todo, esas dos cosas que se pueden definir en la palabra fracaso. ¿Quién ha vencido el fracaso? Por lo tanto, Él no es un mártir, es un salvador. Porque nos salva de muerte, de pecado y del fracaso que implica eso. Es un fracaso eterno, porque el que sigue en el pecado va a estar en la muerte y estará perdido, ¿qué? Eternamente. Fracasó, fracaso eterno. De la misma manera que hay victoria eterna, hay ¿qué? Fracaso eterno. ¿Bien? Y Él dice, todo estaba programado para la salvación nuestra. Y desde ese momento se han levantado hasta hoy, generación tras generación, hombres y mujeres que han testificado a través de los últimos 2000 años haber visto a Jesús vivo. ¿Usted lo ha visto vivo? Yo lo he visto vivo. Cuando Él me convenció de pecado, cuando Él puso fe y arrepentimiento en mi vida, yo sé que fue Él, porque si hubiese sido por mí, eso nunca hubiese ocurrido. Amén. Ahora lo vimos vivo, ¿verdad que sí? Con las marcas de amor de la cruz del Calvario. Puro amor. No lo repitamos simplemente porque lo creemos. Meditemos en lo que eso implica en la vida diaria de nosotros. Es una victoria. Dios es victorioso. Lo que nos está diciendo allí en ese versículo 37, lo que tiene cumplimiento en mí, realmente tiene que cumplirse. ¿Por qué fue contado entre los transgresores? Porque se hizo pecado por nosotros. ¿Se cumplió eso en Cristo? Sí se cumplió.
¿Para qué? Como cité ahorita Isaías 52, para que fuera prosperado, engrandecido, exaltado y puesto muy en alto. Una derrota no se describe como exaltación, como prosperidad, como estar en un sitio alto, ¿verdad? ¿Dónde están los derrotados casi siempre? En el suelo, en el piso. Nadie les hace caso, se olvidan de ellos, ¿verdad que sí? Pero ¿saben qué? La victoria es real porque es real en sí misma, porque la palabra de Dios lo dice, porque lo hemos vivido en nuestras vidas y porque 2000 años después esa palabra sigue manifestándose y salvando las vidas que Dios desde antes de la fundación del mundo había decidido salvar para su gloria. Amén. Ahora, como decimos en Puerto Rico, ¿qué nosotros hacemos con eso? Eso está bien, eso es para nosotros. Bien, claro que sí que es para nosotros. Pero tenemos que contar esa victoria. Tenemos que contarla. De hecho, a nosotros no la contaron. Gracias a Dios por esos mensajeros valientes de un Dios victorioso, que nos las contaron un momento a nosotros, ya preparado de antemano por el Señor. Pero ¿qué pasa? Va a costar contarla, pero tenemos que estar preparados para contarla. Por eso él dice, por eso es que él dice, pero ahora. Cuando yo estaba aquí, que yo les dije, miren, váyanse con lo que tienen, porque a ustedes no les va a faltar nada, porque ya yo tengo ordenado que en esta casa le van a dar esto, en aquella le van a dar esto, allí van a estar allí. Ya está todo ordenado eso, ya todo está, como decimos aquí, eso está cuadrado. Pero ahora yo me voy, pero no es que van a estar desprovistos, es que va a llegar una oposición enorme. Por eso le dice, pero ahora, luego de haber hablado de que van a zarandear a Pedro, de haber hablado de que alguien lo va a entregar, de toda esa temática del aposento alto, de la cena del Señor, él le dice, ahora el que tenga una bolsa, llévesela. Y el que tenga una alforja, el que tenga, si no, compre una. Él está hablando de lo que va a ocurrir luego de ¿qué? De la muerte y resurrección. Por ejemplo, Matthew Henry dice, ¿qué significó para ellos esa advertencia del Señor o ese consejo del Señor? Dice, nuestro Señor les anuncia la aproximación de un cambio muy grande de circunstancias. Mire, es un cambio grande de circunstancias que alguien esté caminando contigo físicamente y aunque va a estar contigo cuando llegue el Espíritu Santo, pero ya físicamente no va a estar contigo. Para los apóstoles, ¿significó un cambio grande eso? Sí, claro que sí, claro que sí. Los discípulos no deben esperar ya entonces, como ocurrió cuando la primera misión, que sus amigos sean amables con ellos como antes. ¿Se acuerdan que cuando llegaron ellos de allá, cómo llegaron? Llegaron contentos, alegres, porque habían sacado demonios, habían expulsado, habían sanado gente por el poder de Dios. Ya eso, ¿qué le estaba advirtiendo el Señor ya? Luego que yo me vaya, va a haber una persecución, va a haber hostilidad, ya no va a ser lo mismo. Y eso es consistente con lo que el Señor Jesucristo estuvo diciendo, me aborrecen a mí, a ustedes también. Ya eso estaba dicho, estaba advertido. Por tanto, el que tenga dinero, que lo lleve consigo, porque a lo mejor puede necesitarlo. Ahora deben esperar que sus enemigos sean más feroces que antes y necesitarán armas. En esa época, dice Matthew Henry, los apóstoles entendieron que Cristo quiere decir armas reales, pero él solo hablaba de las armas de la guerra espiritual. La espada del Espíritu es la espada con que deben armarse los discípulos de Cristo. Miguelito, no te lleves una espada para Haití dentro de 2 semanas. No la necesitas allí. Tienes que llevarte la espada de la palabra de Dios. ¿Bien? Tú tampoco, Luis Aneudio, tú eres capaz de llevarte una. Sí, sí. ¿Está bien? La del Espíritu. ¿Ok? Eso significó para ellos ese cambio que abrupto, trascendental, radical.
Para nosotros, hay un misionero llamado Trevin Wax que dice, el evangelio es lo que diferencia al cristianismo de cualquier otra. Él dice religión, yo digo fe, porque yo siempre diré que el cristianismo no es una religión. Por eso se llama la fe cristiana, ¿verdad? No se llama la religión cristiana. Todas las religiones apuntan a la obra del hombre. El cristianismo apunta a la obra de Cristo. Y obviamente es diametralmente diferente y opuesto. El evangelio es la fuente del cambio de vida. Es el poder para el cambio mundial. Los movimientos van y vienen. Los partidos políticos suben y bajan. El evangelio de Cristo crucificado y resucitado es poder de Dios para salvación. Amén. Entonces él dice, si eso es así, como es verdad, predícalo. No hay otra cosa que hacer. No hay otra cosa que hacer. Por lo tanto, debemos prepararnos para contar esa victoria. ¿Con qué armas? Con el arma de la palabra de Dios. Y debemos estar dispuestos y contentos inclusive de ser aborrecidos por la predicación del evangelio. Yo siempre digo, mire, si lo que usted dice, hay mucha gente complacida, contenta y diciendo que sí, tiene que revisar el mensaje a ver qué está pasando. Algo está mal, hay un detalle, ahí hay un detalle. ¿Bien? Porque cuando tú vas a los sitios y dices que Dios te entiende, que Dios es bueno, que Dios quiere ser tu amigo y que Dios te quiere como tú eres, eso está lleno de gente. Ahora, cuando tú vas a un lugar y dices que Cristo tuvo que morir en una cruz por culpa tuya, porque tú eres pecador, ahí hay pocos. Pero esos son. Por lo tanto, debemos estar dispuestos y contentos de ser aborrecidos por la predicación del evangelio. Miren, Pedro, que fue zarandeado, ¿verdad? Y negó a Cristo en el momento más difícil de esa situación del arresto y de la muerte de Cristo. Cuando estaba predicando el evangelio en el mismo lugar donde había negado a Cristo, en el mismo lugar, que eso es una prueba de la resurrección, ¿sabes? Porque si yo estoy en un lugar asustado, viéndolo allí vivo, yo no creo que por un muerto yo voy a estar valiente allí predicando en el mismo sitio. Yo lo vi resucitado y por eso yo estoy allí. Porque si lo negué vivo, yo salgo cogiendo muerto. ¿Para qué yo voy a estar allí predicándolo si ya? Por lo tanto, la predicación de Pedro y de Juan allí es una muestra también de la resurrección. Cuando los azotaron, ¿cuál fue la exclamación que ellos dieron? Salieron gozosos porque habían padecido por la predicación del evangelio. Eso es contracultural totalmente y contra de todas, ¿verdad? ¿Está dispuesto a ser aborrecido? ¿Nunca le han cerrado la puerta en la cara yendo a evangelizar? Bueno, pues, vamos a ver. Digo, yo no oro porque le cierren la puerta en la cara, pero si eso lo edifica y le da valor para estar dispuesto a ser aborrecido, gloria a Dios. Debemos estar conscientes de la comisión que Dios nos delegó y llevarla a cabo consistente y valientemente. Mira, hermano, el evangelio son buenas nuevas, pero son buenas nuevas para el pecador que las escucha y se arrepiente. Pero para el mundo es una locura y es una ofensa. Bien, por lo tanto tenemos que estar conscientes de que esa gran comisión que Él nos dio, seamos consistentes y valientes. No podemos ser fluctuantes, ¿ok? Tenemos que despojarnos de todo lo que evita que llevemos a cabo la obra de Dios ordenada en la gran comisión. Jesús nos exhorta a confiar en Él ante un mundo que es hostil al evangelio. ¿Por qué decimos que Él nos exhorta que confiemos en Él? Si está diciendo, miren, llévense los chavos, llévense aquellos. No, nos exhorta a confiar en Él porque dice que todo lo que habla de Él tiene que cumplimiento. Por lo tanto, si Él va a ser exaltado, si Él es primicia, ¿qué va a pasar con nosotros? También va a ser igual.
No hay una contradicción en lo que él está diciendo allí. ¿Ok? Un comentarista llamado William Barclay dice: hasta ahora me han tenido siempre con ustedes. Dentro de poco van a depender de sus propios recursos. Pero son los recursos ¿qué? Recursos físicos. Y eso no consiste en que no tengan nada, sino que van a tener que luchar para subsistir en un plano terrenal. De ahí en adelante su vida estaba en juego, la vida de todos los misioneros, la vida de los predicadores, la vida de los siervos de Dios, siempre está en juego. Siempre. Ahora, ¿hay un apoyo y un respaldo del Espíritu Santo en esa misión? Sí, de hecho, cuando el Señor Jesucristo en Hechos 1:8 dice: yo me voy, pero esperen que yo venga, que yo envíe el Espíritu Santo, y entonces luego que venga el Espíritu Santo que me van a hacer testigos, ¿verdad? Antes no lo hagan. A pesar de eso, ¿ha habido persecución a través de la historia de la iglesia? Sí, y nadie duda que había el apoyo del Espíritu Santo está allí. De hecho, por el apoyo del Espíritu Santo es que se hace la obra salvadora, ¿verdad? Del que se convierte, de que Dios convierte y que pasa de muerte a vida. Por lo tanto, Dios nos llama a renunciar a lo que el mundo ama. Nos llama a renunciar a eso. ¿Por qué? Todo va a cambiar. Por eso Él dice: pero ahora, el que tenga la bolsa llévela, el que tenga la alforja llévela, porque las cosas van a cambiar, ya no va a ser lo mismo. El Espíritu Santo va a estar allí, pero van a enfrentar ¿qué? Un mundo hostil. Pero a pesar de que ese mundo hostil estaba y está allí ahora, por eso no vamos a predicar el Evangelio. ¿O qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio. Dice Primera de Juan 2, 15 al 17, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y miren esta advertencia que es importante para nosotros. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto es radical. O estás conmigo o no estás conmigo. Porque todo lo que es en el mundo, la concupiscencia de la carne y de los ojos, la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia, otras versiones dicen, y sus deseos. Pero miren esto para que nos animemos. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí hay una promesa de vida eterna en ese verso al final allí. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es victoria también. Victoria. Mensajeros valientes de un Dios victorioso. Y esa victoria es nuestra también. La comodidad, las metas personales, los ídolos materiales y emocionales, todas esas cosas, vivimos bien pegados de eso, acostumbrados a eso, todo el tiempo. Todo el tiempo. A mí me gustaría que su trabajo se convirtiera, como yo le digo a Mili, ¿verdad, Mili? Yo le digo que mi trabajo ya es un trámite. Un trámite. Pues porque tengo que mantener a mi familia, pero es un trámite. No es lo que fue en un momento dado. Particularmente para mí mi profesión era, tú sabes, yo no me acostaba enchaquetado porque era incómodo. Es un trámite, ahora es un trámite. Porque bueno, hay que ganarse la vida para... No solamente vamos a mantener a la familia, para poder cumplir con esto también. Porque esto hay que ir. Dice el Señor, el que tenga dinero, lléveselo. Porque lo va a necesitar. ¿Para qué? Para cumplir lo que yo les estoy mandando a que cumplan y a que hagan. Amén. Tienen que tener ese sustento que es de Él también. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que contar esa verdad. Y número 3, debemos ser mensajeros valientes de ese Dios victorioso. Valientes. Valientes. En la segunda parte del versículo 36 dice, el que no tenga espada, venda su manto y compre una. Y como dije ahorita, los apóstoles no entendieron las palabras de Jesús. Él no hablaba de una espada literal,
sino de la espada espiritual. Por eso cuando Pedro sacó la espada, le golpeó la oreja a Malco. ¿Qué le dijo Jesús? Guarda eso, si yo quisiera luchar contra esta gente, Dios me hubiese enviado 12 legiones de ángeles. Y le sanó la oreja a Malco también. Yo me lo imagino a él. Este es de verdad, pero pues, también tuvo miedo. Hay que seguir por la corriente, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer eso. Porque Malco vio un milagro en él. Y sin embargo, ¿qué tuvo que hacer? Seguir las instrucciones que estaban establecidas allí. ¿Ok? Ahora, para nosotros, si leemos Efesios 6, 13 al 17, ¿qué él habla? Ese es el pasaje de la armadura de Dios, ¿verdad que sí? La armadura de Dios. Dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, el día del aborrecimiento, del rechazo, de la persecución, de la burla. Y habiendo hecho todo, estar firme. Estén pues firmes, ceñidas su cintura con la verdad. De esto es que está hablando Cristo. No está hablando de una espada literal ni de unas cosas literales. Revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de paz. Caminando, tenemos que seguir. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos del maligno. El maligno nos va a tirar. El maligno nos tira. Cuando la semana pasada aquí se predicó de ese texto, ¿qué se decía? Que él está todo el tiempo pendiente ¿de qué? De que nosotros vayamos acá. Él quiere que nos salgamos de allí. Yo me acuerdo que alguien me decía, yo no me convierto a Cristo porque cuando uno se convierte, muchacho, el diablo no suelta a uno, está persiguiendo a uno empiezan a salirle las cosas mal y yo digo, ¿de eso qué se trata? No, yo mejor me quedo así. Sí, claro, tú te quedas así, ya el diablo te tiene como uno de ellos, no hay problema, no te va a buscar. Ya tú eres de él, ¿qué es peor? Abre los ojos. Yo, no, él no te va a decir nada ni te va a pedir nada si tú eres de él. Cuando brincas para acá es que se complica. Para él, no para ti. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Por eso somos mensajeros, porque vamos a usar la espada. ¿Y cuál es la espada? La palabra de Dios. ¿Cuál va a ser el mensaje que vamos a llevar? ¿Cuál es el mensaje que nosotros únicamente tenemos que llevar? Dios creador, el Dios creador de todas las cosas, Dios lo hizo todo perfecto. Y vio Dios que era bueno. Y creó el día y la noche. Y vio Dios que era bueno. Él mismo diciendo que es bueno lo que Él hizo. Ustedes se han puesto a pensar en eso. Dios mismo diciendo, qué bueno es esto. Dios se gozó con su propia creación. ¿Han pensado en eso de esa manera? Y la palabra bueno para Dios es bueno, ¿sabe? No es lo que puede ser bueno para uno y para otro no. No, bueno es bueno. Ese Dios creador perfecto que nos creó a nosotros también, porque nosotros somos criaturas de Él, por lo tanto le pertenecemos a Él. Algunos somos hijos, otros no, pero todos somos ¿qué? Criaturas. Hizo al hombre a su imagen y semejanza, parecido a Él. Y lo puso allí para que trabajara y señoreara sobre todo el resto de la creación. Se le dio, lo hizo mayordomo de la creación. Bien. Ese mayordomo falló, como los mayordomos de las novelas. Ese mayordomo falló. Pero Dios en su amor quiso reconciliarse con la humanidad. ¿Y qué hizo? Él mismo se hizo carne a través del Hijo,
vino, vivió entre nosotros, vivió la vida que nosotros debemos vivir y tuvo la muerte que nosotros debemos tener. Ese es el Evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Eso es lo que nosotros, el Señor nos manda a hablar. Eso va a requerir una respuesta, ¿verdad que sí? En fe y arrepentimiento. Ese trabajo lo hace quien va a estar acompañándonos a nosotros en todas esas jornadas. ¿Qué es quién? El Espíritu Santo. Y Él es el que coloca la fe para arrepentimiento en quien Dios haya seleccionado. Pero como nosotros no sabemos quién es, nosotros tenemos que ir y obedecer. Amén. Y hablar de victoria. No hablar, mira, Él se murió allí por ti, bendito. Esos clavos le dolieron mucho, todos esos azotes. Tú no te has puesto a pensar ese sufrimiento tan grande. No. Así no se predica el Evangelio. El Evangelio se predica de que allí Dios estaba venciendo la muerte, el pecado y el fracaso. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario, no fue otra cosa. Sí sufrió, sí padeció todo eso, sí es verdad, pero el Evangelio es victoria, no es derrota, no es tristeza, no es dolor, no es muerte, es que es victoria para los que creemos en Cristo Jesús. ¿Bien? Pedro primero no entendió eso, pero después lo entendió. Porque cuando Cristo le dijo, cuando te arrepientas, ven y fortalece a tus hermanos, ya Cristo sabía que él se iba a arrepentir. Y efectivamente lo negó 3 veces, cantó el gallo. ¿Y qué pasó con Pedro ahí mismo? Dice que lloró amargamente. Lloró amargamente. ¿Usted ha llorado amargamente alguna vez por un pecado que usted ha cometido y le ha pedido perdón a Dios? Yo sí. Amargamente. Perdóname, Señor. En ese tiempo los apóstoles simplemente le contestaron, tenemos 2 espadas. Sin embargo, en el momento del arresto, las espadas se quedaron encima de yo no sé dónde, porque todos hicieron, se fueron. ¿Verdad que sí? Estamos hablando de que somos mensajeros, ¿verdad que sí? Y yo estoy hablando de que hubo gente que huyó. ¿Qué significa eso para nosotros? Iremos a predicar las nuevas buenas del Evangelio con la protección del Espíritu Santo, pero pueden haber peligros. Han habido peligros. ¿Cuántos cristianos nos han asesinado a través de la historia por la fe? Muchos, ¿verdad que sí? Pero eso no va a quitar que sigamos haciéndolo. De hecho, el Señor reafirma esa promesa cuando dice, cuando los lleven a la sinagoga y ante los gobernantes y las autoridades, no se preocupen, eso está en Lucas 12, 11 al 12, de cómo o de qué hablarán en defensa propia, o qué van a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora les enseñará lo que deben decir. Repito, se quedaron todos en silencio. Más silencio del que hay. Porque el Espíritu Santo en esa misma hora, en ese mismo momento, mire, cuando usted esté así, mira, así, les enseñará lo que deben decir. Confíe, las palabras que van a salir de su boca no van a ser suyas, pero tiene que creerlo. Tiene que creer que usted está predicando un Dios victorioso, victorioso, que esa victoria es de verdad, que usted la cree y que usted espera ser parte de lo que fueron las primicias en la resurrección de Cristo, que usted cree eso de verdad. El otro día estábamos viendo una película de un misionero rumano que estuvo preso muchísimos años, estuvo sujeto a tantas cosas. Y
Y decía el narrador, hay alguna gente que son cristianos y otros que se creen que lo son. Y aunque parezca duro lo que voy a decir, cuando sabemos si lo somos o no, es en momentos de tribulación. Ahí es que se sabe de verdad. Líder, no es que si hay que salir cogiendo, salgamos cogiendo, eso no tiene nada que ver. O sea, si hay cuchillos afilados y hay por dónde salir, pues salimos y después retomamos. Bien, porque tampoco la exhortación no es a que si alguien está allí hostil contigo y te va a matar, no, está bien, hermano, me voy. Digo, no le diga hermano tampoco, yo no sé por qué. Pero el Señor nos va a decir las palabras, nos va a decir lo que tenemos que hacer. Seamos valientes, ¿ok? Vamos a recibir rechazo, vamos a recibir burla, maltrato del mundo. Nadie se ha reído de usted nunca por predicar el evangelio. Ay, de mí se han reído. Y de mí se han reído gente que yo quiero mucho, que lo quiero mucho, que esa risa ofende más, porque es de gente que amo. Y yo, ¿cuál sabía? Yo no he dicho ningún chiste aquí. Pero no podemos dejar que eso ocurra. Cuando eso ocurra, huiremos también. Si huimos, ¿lo haremos por miedo o por orgullo? Porque puedes huir por miedo, pero también por orgullo. Ah, no, yo no estoy para esto, para que se estén burlando, me estén diciendo ignorante. A mí me han dicho ignorante más de 4,000 veces. Yo he perdido la cuenta de lo ignorante que yo soy. No, después que usted luche por no creérselo, eso es lo importante. Que el Señor nos guarde. ¿Huiremos por miedo o por orgullo ante la ofensa y el maltrato del mundo? Mire, hermano, esto nos conforta. Mateo 10:28 dice el Señor, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teme más al que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Nosotros podemos perder la vida, pero los que no se reconcilian con el Señor van a perder la vida aquí y en la otra. Esta exhortación de Cristo es una exhortación y un consejo y un llamado de confianza y de fe. No teman a los que nos pueden matar. Acuérdense que cuando Cristo habla de eso, para nosotros acá decimos, oye, ¿cómo es que no teman a los que lo pueden matar? Es que Cristo venció la muerte. O sea, para Cristo la muerte no es nada grandioso. ¿Se dan cuenta? Por eso Él dice, no le teman a los que lo pueden matar, pero no pueden matar su alma. Teme al que puede matarte aquí, matar tu alma también, enviarla al infierno. Por lo tanto, no le temas a ellos. Témeme a quién. A mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Promesas. Para decirlo sencillamente, lo que Jesús está diciendo aquí es que para que ningún castigo que los hombres puedan imponernos a nosotros, incluyendo la muerte, se puede comparar con el destino final del que haya sido culpable de infidelidad y desobediencia a Dios. Porque dice, se le llama la muerte segunda, ¿verdad? La muerte primera es temporal para los creyentes, la primera. Inclusive Cristo también la padeció. Obviamente con un propósito particular. La segunda es eterna para los no creyentes. La segunda vida es eterna para los creyentes. Amén. Y por más que usted luche, quiero decirle algo importante. Usted se va a morir. Nos vamos a morir aquí. O sea que eso, no le tema entonces a eso.
Vamos a confiar en esa promesa. Por lo tanto, hermanos, prediquemos a Cristo completamente. Su vida, su muerte, su resurrección y su regreso, porque Él regresa. Eso está prometido. El costo nunca va a ser más alto de lo que Él pagó por nosotros. Dice Miguel Núñez que 2000 años después, la tumba vacía continúa transformando vidas. Amén. Esa verdad hay que contarla sin miedo, porque siempre tendremos el respaldo del Espíritu Santo. Siempre va a estar con nosotros. El Señor, cuando dio la gran comisión, luego de haber explicado en lo que consistía, y en lo que consiste es en una orden, no consiste en una sugerencia, y consiste en una orden para todo el mundo. No es para misioneros, pastores y líderes nada más. Es para todos. Vayan y hagan discípulos, todos. Dice, y para que ustedes, lo añado yo, ¿verdad? Pero eso es esa es la seguridad que da. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Necesita algo más? Necesitamos inclusive preservar la vida. Pues si va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como quiera. Cada vez que salimos a predicar el Evangelio, no estoy hablando de misiones fuera de Puerto Rico, aquí. Estamos poniendo todo eso en riesgo, la vida en riesgo, la vida física. Pero si usted realmente creyó y cree que Dios lo salvó, que Dios lo trajo de muerte a vida, que Dios perdonó sus pecados y que usted fue sujeto de la gracia de Dios, yo creo, y así la palabra lo dice, no hay nada más importante que eso. No hay nada más importante que eso. Ni graduarse, ni pagar la luz, que está cara, ni el agua, ni ir aquí, ir allá, el viaje de mi vida. No. Está bien, si quieres, si lo puedes dar, dalo, pero eso no es lo más importante. Porque si de verdad crees lo que Cristo hizo en tu vida, esto que está aquí es lo que nosotros tenemos que hacer. Ser mensajeros, ser heraldos de la palabra de Dios. Heraldo significa coger el mensaje así como está, no le cambias nada y lo llevas al otro lugar así de la misma manera, no le cambias nada. El heraldo, el embajador, lleva lo que su presidente le dice que diga. El embajador no habla por sí mismo, el embajador habla por quién. El presidente dice esto. Nosotros decimos lo que nuestro Salvador nos ordena decir. Amén. Heraldos, no hay otra cosa que hacer. Trabaje para mantener a su familia y para bendecir a los demás. Pero lo único que nosotros tenemos que hacer es ser mensajeros valientes de un Dios victorioso. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Te pido, Padre, que nos des la valentía, que pongas en nosotros el querer como el hacer por tu voluntad, Señor. Queremos servirte, queremos predicar tus buenas nuevas, Señor. Danos valor, danos fe, danos fortaleza, Señor, porque lo único que tenemos que hacer, luego de lo que tú has hecho en nuestras vidas, salvarnos para siempre, perdonar nuestros pecados, redimirnos, Señor, es contar esa gran verdad, esa gran salvación a los que todavía están en espera y los que están en los planes tuyos para ser salvos y compartir con nosotros esa vida eterna. Gracias por la Iglesia Bautista La Gracia. Gracias por los misioneros que están ahora mismo todavía en su misión allá en Europa. Gracias, Señor, por todos los hermanos y hermanas que predican el Evangelio en su casa, en las oficinas, en sus trabajos, en el parque de pelota, donde quiera que vayan, Señor. Porque a la vez que tú nos salvas,
tú nos haces misioneros tuyos donde quiera que estemos, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Te damos la gloria y la honra y te damos gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias. Amén, amén.